adiciones, ¿cierto? Les digo unas nuevas adiciones en la medida en que es un tema que estamos investigando, que estoy investigando, que es un tema que no nació precisamente ni hace 2 años. Yo diría que es un tema que si rastreamos el asunto, propiamente es un tema que nació en el año de 1975. Como decía el profesor John Henry, hoy estamos celebrando el día 1 de marzo, es el Día del Contador Público Colombiano, nuestro día, ¿cierto? Y precisamente esta celebración y lo mejor que podemos hacer con esta celebración es una celebración académica, ¿cierto? Yo, acéptenme ustedes que le puedo denominar como una celebración académico-política, ¿cierto? En tanto entiendo pues que la política es una forma también de hacer conciencia y de apropiar la realidad, ¿cierto? Precisamente para poder transformarla. Creo que históricamente los hombres han apropiado, los hombres y mujeres han apropiado esa es la realidad política y es a partir de esas comprensiones como se logran hacer las transformaciones, ¿verdad? Entonces, me parece que es un buen momento para decir que contabilidad política precisamente tiene sus gérmenes y sus gérmenes iniciales, al menos en el caso mío, los tiene, ¿cierto? Esos gérmenes iniciales allí en la época de 1975, en los años de 1975, cuando un conjunto de contadores, yo diría que en ese momento se juntó una parte lógica y una parte histórica, y lograron enunciar el 1 de marzo como el Día del Contador Público, pero no lo enunciaron solamente porque se tratara de colocar una fecha de celebración, sino porque definitivamente allí, en esas fechas, en esa fecha, 1975, del 1 y 2 de marzo, que fue la asamblea de las agremiaciones, en esa fecha, digamos que los contadores llegan a la conclusión de que hay que generar una especie de rompimiento, hacer una ruptura con una pretensión pues, internacional, con una contaduría pública internacionalista, ¿cierto? Que de la mano de las firmas transnacionales de auditoría, pues en esa época, aún lo sigue haciendo hoy, pues quería acaparar y quiere acaparar pues todo el mercado de trabajo de los contadores públicos. Esa es una lucha que se ha venido dando desde esas épocas, ¿cierto? Por una democratización del mercado de trabajo en la contaduría pública y también desde esa época un reconocimiento de que la contabilidad también como un conjunto de intereses, entonces estaba enredada en ese asunto precisamente de limitación y de demarcación de la contaduría pública en ese momento, conocida como la contaduría pública de carácter nacionalista. Es muy importante comprender esto, ¿cierto? Porque yo diría que lo puedo denunciar, ¿cierto? Que ese hecho se convirtió en el primer elemento precisamente de la contabilidad política. No desconociendo que precisamente anteriormente, o sea, años anteriores también, pues la contaduría pública venía peleando por un estatus, venía peleando por tener una reglamentación profesional decidida, ¿cierto? Pero bueno, es en esa fecha de 1975 cuando se inaugura esa ruptura y en esa ruptura definitivamente queda demarcado que necesitamos de una contaduría pública diferente a la tradicional que conocíamos hasta ese momento, pero también que necesitábamos una contaduría pública básicamente orientada a resolver los problemas y las necesidades precisamente de nuestra sociedad. En ese momento se logra también determinar que la contabilidad estaba implicada en estos asuntos. Es decir, que teníamos una contabilidad que de alguna manera respondía a unos intereses que precisamente no eran los intereses nuestros. Desde ahí, entonces, nos hemos dado pues, muchos contadores a la tarea de ir haciendo un perfilamiento de la contabilidad de manera distinta, eh, digamos, buscando a través de la investigación que esto tenga unas expresiones distintas, por lo menos que ayuden a la resolución de nuestros problemas económicos, sociales, o sea, que participe definitivamente la contabilidad y decididamente la contabilidad y la contaduría en la resolución de estos problemas, ¿cierto? Bien, eso para comentarles pues inicialmente, ¿cierto? El asunto viene de allí, esas son las preocupaciones, se trata, lo hemos denominado como una contabilidad política, la he denominado como contabilidad política para darle un sentido muy especial, ¿cierto? Porque precisamente se trata de la construcción y la configuración de una contabilidad que sea diferenciada respecto de una contabilidad formal, que yo la llamo, o sea, una contabilidad convencional formal, y que tenga unos atributos distintos en procura precisamente de unas enunciaciones y categorizaciones distintas para ir construyendo su edificio teórico o un edificio teórico que de alguna manera
al ser diferenciado, al ser distinto, pues sea proclive o sea llamado de mejor manera a insertarse en la resolución pues, de los problemas especialmente organizacionales y los problemas empresariales y además en esos problemas de la sociedad donde nosotros sabemos la contaduría pública pues juega un papel como muy importante, muy vital, ¿cierto? Bien, esto se quedó aquí pegado. ¿Qué pasaría? De pronto, profe, en la parte inferior izquierda, moviendo el mouse por la parte inferior izquierda de su pantalla, eso ahí le sale como unas cositas. Mira, eso, profe. Exacto, listo. Bueno, yo creo que ya, ¿cierto? Bueno, yo les quiero tocar yo creo que en unos 45 minutos hacer como una semblanza de esto que hemos denominado contabilidad política. Y nosotros hemos establecido como una agenda en estas demarcaciones, ¿cierto? Inicialmente, pues una introducción. Vamos a tocar algunas consideraciones de lo que significa el nuevo sentido de la contabilidad política. Por supuesto que esa contabilidad política, pues hay que demarcarla, ¿cierto? Para establecer precisamente las diferenciaciones respecto de una contabilidad formal, convencional, ¿cierto? Donde debo advertir algo, y es que no necesariamente estamos diciendo que la contabilidad formal, convencional, sea una contabilidad completamente inadecuada. No, la contabilidad formal convencional es una contabilidad que de alguna manera ha sido resultado de una construcción histórica también del modelo contable, especialmente anglosajón, que se ha entronizado en nuestro medio, ¿cierto? Del modelo contable, incluso latino, donde han confluido esos dos modelos y forma parte de una construcción histórica, ¿cierto? Que tiene también sus, digamos así, sus aciertos, pero que indiscutiblemente, bajo ciertas lógicas, arrastra muchas deficiencias que hacen que sea una contabilidad para muchos incluso interpretada como una contabilidad completamente falsada, ¿cierto? Es decir, que ya, digamos, que cumplió su ciclo y es una contabilidad que definitivamente en estos momentos no está entregando, digamos así, una perspectiva, ni está entregando pues un horizonte adecuado, ¿cierto? Con unas demarcaciones categoriales especiales que permitan, digamos, hacer una interpretación de la realidad de manera pues distinta. Por supuesto, vamos a tocar algunos elementos de alcance de la contabilidad política, algunos referentes que son importantes de considerar, ¿cierto? Y unas conclusiones finales, ¿cierto? Definitivamente, cuando hablamos de contabilidad política, estamos hablando de un campo de conocimiento que esencialmente está enredado, enraizado con las ópticas de poder. Casi que podríamos decir que la esencia de la contabilidad política es la contabilidad del poder. Pero ¿poder en qué sentido, cierto? Y es para decirles a ustedes que cuando se hace una transacción económica, por ejemplo, ¿cierto? Cuando se hace un registro, si ustedes me lo aceptan de manera pues simple, pues allí no estamos haciendo solamente el registro o solamente haciendo la semblanza de esa transacción económica, sino que detrás de esa transacción económica generalmente hay unas relaciones. Y es unas relaciones que están afincadas muy fuertemente en relaciones y en criterios de poder, ¿cierto? Es muy importante, ¿cierto?, que nosotros comencemos a estudiar precisamente qué significa esto del poder, develarlo, desmenuzarlo, ¿cierto? Para que tengamos una contabilidad contextuada y una contabilidad que cada vez y de mejor manera interprete la realidad, donde indiscutiblemente el poder también está presente, ¿cierto? Es decir, así como está presente en lo jurídico, así como está presente en lo económico, así como está presente incluso lo político, eso político precisamente está presente porque lo político, quiera o no, en su parte de actividad, también está enredado y enraizado, ¿cierto? Ahí con las formas de poder y esas formas institucionales que de alguna manera inciden o tienen incidencia precisamente en las demarcaciones de la contabilidad. Es decir, las influyen ahí en las ópticas, en cómo esta contabilidad pues, debe desarrollarse, ¿cierto? Decimos que la contabilidad política básicamente lo que pretende, ¿cierto?, es superar una concepción funcionalista de la contabilidad. ¿Usted qué dijo por la mañana? Esa contabilidad funcionalista básicamente la superamos adscribiéndonos fundamentalmente a un sentido comprensivo. Es decir, no basta solamente con explicar las cosas, no basta solamente con describir las cosas, sino que en la práctica tenemos que comprender los asuntos.
Y esa comprensión implica que nosotros, digámoslo así, interpretemos adecuadamente lo que es el es de la realidad a la que aborda la contabilidad, ¿cierto? En un sentido de carácter, si ustedes me lo aceptan positivo, pero también comprender hacia dónde y el debe ser de la contabilidad o su finalidad, ¿cierto? Pero hacerlo no en forma de rompimiento, sino en forma dialéctica. Creo que aquí estamos diciendo que la dialéctica tiene una utilidad como muy importante, ¿cierto? Generalmente la contabilidad convencional formal es una contabilidad que se ha movido más alrededor del positivismo, ¿cierto? Si ustedes me lo aceptan de manera simple, en una simple descripción de los hechos que se dan en la realidad, ¿cierto? Ah, Y sí. seguramente también en una comprensión pues regulativa, Ustedes pero la se ha ven. quedado ahí y no ha logrado, digamos, que esa contabilidad realmente se empotre en las decisiones en el marco de las comprensiones, precisamente para unas interpretaciones diferentes y que permitan, a través de las decisiones, hacer que nuestro contador y la misma contabilidad generen una especie de juicios diferentes a los que convencionalmente conocemos, ¿cierto? Es muy importante entonces es decir que la contabilidad política de alguna manera se antepone a la formal y convencional, ¿cierto? A la contabilidad formal y convencional. No la desconoce, pero se antepone en su concepción y en su sentido, ¿cierto? Porque lo que se quiere construir precisamente es una contabilidad con un sentido completamente diferente, ¿cierto? La contabilidad política básicamente, digamos, engrosa allí, enreda allí la consideración de tres praxis fundamentales, que es la praxis política, la praxis cognitiva y la praxis productiva. ¿En qué sentido la praxis política, cierto? En que, en que, en que siempre nosotros estamos abocados a la toma de decisiones políticas. Es decir, no hay asuntos que no estén atravesados por la política, ¿verdad? Es un ejercicio permanente que hace el hombre, pero también se necesita para que se dé esa praxis política, por supuesto, una praxis cognitiva, es decir, una praxis del conocimiento, ¿cierto? Cuando hablamos de praxis, fundamentalmente estamos diciendo que es el sujeto, en este caso el sujeto contador, es un sujeto que permanentemente está accionando y está reflexionando. Es decir, no solamente está en la acción, sino en la acción misma está reflexionando acerca de las consideraciones. Creo que parte del gran inconveniente que uno pueda, digamos, achacarle a la contabilidad convencional formal, ¿cierto? Es que, digamos, que cuando se hace el ejercicio de una práctica contable, generalmente se hacen unas aplicaciones a formas, digamos, que no logran identificar el para qué de los asuntos y mucho menos pues logran identificar el para qué de la producción y la distribución de las riquezas, ¿verdad? Eso entonces la limita. Creo que esta contabilidad política precisamente a través de su praxis, es decir, el sujeto reflexionando y accionando concomitantemente, pues entonces procura entregarle un sentido diferente a las realizaciones de la contabilidad, ¿cierto? Por supuesto, una contabilidad que ejerza también una praxis productiva completamente distinta. Inicialmente tengo que decirles a ustedes que la contabilidad política arranca de algo muy vital, ¿cierto? Que es como el análisis de la relación entre la riqueza y la propiedad, ¿cierto? Si ustedes examinan tranquilamente un balance general, ustedes van a descubrir allí en esas semióticas que emite la contabilidad, en esos signos, en esos símbolos, ustedes van a descubrir que allí indiscutiblemente hay unas relaciones entre la propiedad y la riqueza, ¿cierto? Digámoslo de esta manera, por el lado de la propiedad, por el lado de los pasivos de la empresa, ¿cierto? Pues ahí sí se dice de quién es la empresa, es decir, ahí están todas las relaciones de propiedad, ¿cierto? Pero por el lado de los activos, entonces allí se ubica en general, ¿cierto? Todo lo que significa la producción y la composición de esa riqueza. Es decir, nosotros siempre como contables al momento de estar haciendo las registraciones, por ejemplo, ¿cierto? De los hechos económicos, ¿cierto? Interpretados como hechos contables, pues allí básicamente entonces nosotros estamos haciendo permanentemente una relación entre la propiedad y la riqueza. El gran inconveniente es que nosotros hacemos uso de la contabilidad en ese sentido, pero no tenemos la conciencia de por qué lo hacemos. Es decir, no logramos identificar cuáles son los atributos fundamentales que tiene esa propiedad y si los identificamos, de pronto los identificamos de manera muy asistémica y no logramos desenredar esos efectos que de alguna manera tenga la consideración de la propiedad versus las afectaciones sobre la riqueza de la organización. Eso hace entonces que nuestra contabilidad convencional formal pues sea una contabilidad muy débil,
al momento de hacer la interpretación de los fenómenos y de los hechos que se dan en la realidad, ¿cierto? Especialmente de los hechos contables, por supuesto, que están atravesados con formas simbólicas allí, están atravesadas con mediaciones, pero al no ser interpretaciones cabales, ¿cierto?, integrales, pues indiscutiblemente entonces nuestros juicios son juicios como limitados, ¿cierto? En otras palabras, se resulta afectado el uso social de la contabilidad, ¿cierto? Y en preferencia ese uso que hacemos respecto del control de la propiedad sobre la riqueza, en ocasiones nosotros no lo alcanzamos a ver y develar. Creo que la función y el sentido principal de la contabilidad política es precisamente estar haciendo permanentes develaciones en la relación de control y en la relación de crítica a ese control respecto de las relaciones de propiedad y la riqueza, ¿cierto? El otro asunto que tiene sentido en la contabilidad política es que la contabilidad política quiere resolver un asunto que está siendo gravoso en la contabilidad convencional formal. Y es que cada vez la contabilidad convencional formal es una contabilidad de la información básicamente del dato. Es decir, nosotros, o yo lo estoy diciendo, que el dato se está convirtiendo como en la mano invisible del capitalismo. Y la contabilidad convencional formal es una contabilidad que está siendo muy influenciada por la estocástica, está siendo muy influenciada por la estadística, está siendo muy influenciada por la analítica de datos fundamentalmente. Entonces se convierte en una contabilidad convencional formal que solamente maneja variables, donde cada vez importa menos el sentido de las categorías que emplea la contabilidad, entendiendo pues que esas categorías encierran conceptos y que cada vez hay necesidad de construir nuevas categorías y a través de las cuales, de esos nuevos conceptos, logremos hacer como unas interpretaciones cada vez más conformes a la correspondencia con la realidad que nosotros vivimos, es decir, con la realidad que está propiamente enraizada en nuestro contexto, en el contexto mismo. En la contabilidad formal, convencional, precisamente es formal porque cada vez es una contabilidad que se convierte en una contabilidad de símbolos y signos, pero que está desligada de una realidad, ¿cierto? Cada vez como que la contabilidad no interpreta adecuadamente los hechos que se presentan en esa realidad concreta. Eso hace entonces que la contabilidad política precisamente, digamos, ataque fundamentalmente esa concepción del dato, es decir, para hacerle una separación a esa concepción de datos, de información dato, con el objetivo de que cada vez tengamos la opción de construir categorías contables, es decir, digámoslo así, de remozar, digamos, las concepciones de la contabilidad a la luz de nuevas categorías que nos coayuden o nos ayuden a interpretar de mejor modo la realidad. Hay un sentido de la contabilidad que quiero que ustedes lo identifiquen, al menos lo apropien inicialmente, ¿cierto? Y que posteriormente lo coloquen en discusión y lo estudiemos en mejor forma, ¿cierto? Y es que nuestra contabilidad convencional formal es una contabilidad que realmente no tiene colocación. Es decir, generalmente es una contabilidad que su colocación, por supuesto que sí la tiene, ¿cierto? Pero es una colocación que está más adherida a las dinámicas del capital exclusivamente. Es una contabilidad que está en función de la determinación fundamentalmente de las rentabilidades, ¿cierto? Pero no en función, de alguna manera, de la resolución de los problemas complejos de la realidad y los problemas de la sociedad. Y nosotros decimos en el marco de una contabilidad política es que la contabilidad como tal debe tener una colocación, pero fundamentalmente esa colocación de la contabilidad, si ustedes me lo aceptan, de la nueva contabilidad, de esa contabilidad política, es una colocación que debe estar fundamentalmente alrededor de la justicia social y la democracia económica y el bien común, ¿cierto? ¿Por qué eso de la colocación? Fíjense ustedes que parte de las limitaciones que tiene, además de las muchas que tiene, ¿cierto?, la contabilidad convencional y formal, es una contabilidad que no alcanza a dar cuenta y razón acerca de la distribución de la riqueza. No alcanza a dar cuenta y razón acerca, por ejemplo, del bienestar social. No da cuenta y razón acerca, por ejemplo, de cómo es que esa producción de riqueza realmente se asocia a una distribución de la misma y cómo esa riqueza, de alguna manera, ¿cierto?, tiene que ser repartida, si ustedes me lo aceptan, ¿cierto?, de manera adecuada, ¿cierto?, para que en la práctica exista o la contabilidad pueda dar cuenta y razón sobre cómo es el comportamiento de la riqueza en el marco de una justicia social. Es decir, hay necesidad digamos así, de que nuestra contabilidad se desarrolle y se coloque políticamente en el marco precisamente de la defensa de una democracia económica con un sentido del bien común,
donde el bien común, yo lo entiendo como aquel bien general, pero también el bien particular, es decir, es un bien que persigue, ¿cierto? Fundamentalmente el bien de la sociedad, pero también el bien del individuo de forma concomitante. Creo que mucho de lo que hace la contabilidad convencional formal, lo hace fundamentalmente respondiendo a intereses que ustedes saben que son intereses económicos, donde en la mayoría de los casos en esos intereses, por supuesto, está presente el bien privado, pero realmente no el bien de la comunidad, el bien común. Y eso hace entonces que precisamente nosotros tengamos precisamente problemas en la configuración y la construcción de la democracia, una democracia que por supuesto tiene que ser llamada a ser considerada como democracia económica, ¿cierto? Algo así donde todos, digamos, los ciudadanos, digamos, de todas las personas puedan participar precisamente, no solo de la construcción de la riqueza, sino los usufructos de la riqueza, de los consumos de la riqueza, pero también de la generación de las riquezas. Bien, parte importante que ustedes se consideran en el sentido de la contabilidad, entonces, a partir de lo que les vengo verbalizando, entonces es que la contabilidad integra la producción, la distribución y el consumo. Si ustedes observan la contabilidad convencional formal, se queda fundamentalmente en la opción de la producción, ¿cierto? Pero no alcanza de alguna manera a dar cuenta y razón de manera clara, de manera contundente acerca del comportamiento de la distribución y el consumo de la riqueza, ¿cierto? Decimos algo como esto aquí, ¿cierto? Y es que el acceso a la contabilidad en su sentido de contabilidad política es la manera de considerar la presencia de este campo de conocimiento en colocación frente a la realidad. Cuando hablamos de esa colocación es una colocación política, ¿cierto? Este término de colocación es un término que nosotros lo aprendimos de las consideraciones del profesor Hugo Selmerman, ¿cierto? Donde él decía que parte de las dificultades que tenían las ciencias sociales, ¿cierto?, es que no se colocaban políticamente. Es decir, él lo decía que hay mucha producción científica en el marco de las ciencias sociales, pero mucha producción que se queda en una formalidad de pronto teórica e incluso práctica, ¿cierto?, pero que no interpreta la realidad. Entonces cada vez tenemos como la construcción de unas teorías que resultan ciegas, ¿cierto?, y sordas frente a lo que está pasando en la realidad. Es decir, consideramos que tenemos buenas teorías aparentemente, pero son formales, pero son teorías que en últimas entonces no coayudan realmente a la resolución de los problemas. Y colocar la contabilidad en el marco de resolución de problemas es, por supuesto, hacerle una colocación política. Es decir, que al decir colocación política estamos diciendo que la contabilidad tiene que recoger y explicar adecuadamente los diferentes intereses que se manifiestan y que están llamados a ser digamos, develados allí esos intereses, ¿cierto? Porque son esos intereses, en última, los que dicen también acerca de los comportamientos de la propiedad y de las riquezas, es decir, los comportamientos que deben tener las organizaciones, ¿cierto? Bien, para que hacer un adecuado, digamos así, progreso teórico de la contabilidad de política, por supuesto, entonces hay que hacer unas demarcaciones. ¿En qué sentido la demarcación? Es decir, una demarcación que permita que la contabilidad política encuentre, digámoslo así, su forma de ser, ¿cierto? Su identidad. Y por supuesto, a partir de encontrar su identidad, ¿cierto? Que la diferencia de una contabilidad convencional formal, ¿cierto? Esa identidad le permite entonces precisamente hacer el ejercicio de una relación distinta a lo que nosotros conocemos. Es decir, una ampliación, si ustedes me lo aceptan, de una ampliación de horizonte mismo de la contabilidad, ¿cierto? Es decir, una contabilidad que tiene que construir, digamos así, sus bases teóricas a la luz de demarcaciones que permitan que a través de esas demarcaciones categoriales se encuentre de alguna manera su identidad y su diferencia. En otras palabras, estamos haciendo el ejercicio de construcción de teoría contable, ¿cierto? A través de la contabilidad política, es decir, es contabilidad política porque responde a su esencia de contabilidad política, pero tiene que tener entonces unas construcciones teóricas que permitan identificarla como tal. Esas demarcaciones, aquí les voy a mencionar algunas, son muchas, pero creo que registré las más relevantes, ¿cierto? Una demarcación muy importante es la que tiene que ver con el sistema y el entorno, ¿cierto? ¿Por qué el sistema? Porque es que en el sistema hay una consideración de organización de conocimiento, ¿cierto?
Incluso esa organización del conocimiento, esa forma de sistemas también se manifiesta en nuestras ideas y se manifiesta en nuestras cabezas, ¿cierto? Generalmente nosotros hemos considerado que el sistema implica un sistema tecnológico o que el sistema es únicamente la manera como nosotros organizamos los asuntos o la manera como está organizada la vida, ¿cierto? Pero no detenemos a ver que a la luz de ese concepto de sistema, ¿cierto? Se juega de alguna manera las prerrogativas de decisión teórica que se tenga, ¿cierto? En general nosotros tenemos una comprensión muy formal del sistema, es una relación del todo-parte fundamentalmente, ¿cierto? Consideramos que es las relaciones de las partes lo que determinan ese sistema, ¿cierto? No alcanzamos, ¿cierto?, a considerar que al hablar de sistemas estamos hablando de la totalidad y que la totalidad no tiene que ver con la sumatoria de todas las partes, sino que fundamentalmente la totalidad tiene que ver con mirar la realidad de una manera estructurada, ¿cierto? Eso hace entonces que en las últimas versiones, incluso luhmannianas, yo diría, en esas versiones se está intentando trabajar fuertemente, ¿cierto?, esa consideración de entorno, porque es el entorno el que permite que nosotros decidamos acerca del sistema que se configura o el sistema que se tiene. Ustedes lo saben, nosotros tenemos básicamente pues un entorno que está enmarcado en la globalización, de él no nos podemos escapar, nosotros tenemos un entorno globalizante, quiera sea o no, es decir, se ha progresado allí, ¿cierto? Esa globalización ustedes lo saben que bueno, las comenzamos a hablar desde 1492 incluso, ¿cierto? Con el descubrimiento de América, ¿cierto? Pero también con todos los desarrollos de la colonización, donde allí en ese entorno, ¿cierto? El capital se han ido tejiendo asuntos que tienen que ver con la configuración de las formas empresas, ¿cierto? De las formas nación. Y eso determina que nosotros consideremos que hay un entorno, ¿cierto? Que no necesariamente es el entorno que nosotros queremos. Es un entorno que está atravesado incluso por cuestiones institucionales y está atravesado por regulaciones y es un entorno que en ocasiones responde solamente a intereses privados, ¿cierto? Digamos, se desconoce, digamos, los intereses públicos en general o se desconoce una concepción de organización social pues distinta que sea más proclive, por ejemplo, a la distribución adecuada de las riquezas o un entorno más proclive a la presencia de una democracia, por ejemplo, económica, ¿cierto? Es importante considerar ese entorno. Creo que una de las grandes deficiencias políticas, incluso y conceptuales, que nosotros arrastramos en materia de contaduría pública, es que no logramos observar, ¿cierto?, cuál es el entorno a partir del cual se mueve la contabilidad. Lo describimos únicamente en ocasiones como de una manera formal, ¿cierto? Pero en ese entorno pasan muchas cosas, ¿cierto? Pasan muchas cosas. Por ejemplo, en ese entorno ustedes descubren allí que hay países desarrollados y países subdesarrollados. En ese entorno ustedes descubren que está la presencia de la tecnología, ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, la tecnología fundamentalmente atraviesa todas las consideraciones de sistema, ¿cierto? Decimos nosotros que ya es una sociedad del conocimiento, decimos que una sociedad de la tecnología, una sociedad tecnologizada incluso en algunos sitios, que ha hecho objetivaciones de la realidad, ¿cierto? Y que nos conduce a objetivar, a objetivar la realidad a veces de manera incomprensible. Fíjense ustedes que si hablamos de ese entorno, pues hoy en día tenemos un entorno problemático, tenemos entornos guerreristas, tenemos un entorno allí complicado en materia, por ejemplo, de relaciones internacionales. Dense en cuenta ustedes que en ese entorno, pues cada vez esas tensiones, digamos, que existen, yo diría, en la administración de los recursos y en la apropiación de los recursos, está llevando precisamente a esas formas bélicas que nosotros no deseamos pues, que se desarrollen ni que ocurran, ¿cierto? Pero que ahí están. Son entornos problemáticos. Lo que digo yo, entonces, cuando hablamos de contabilidad política, tenemos que considerar qué es ese entorno y entonces, ubicados en ese entorno, nosotros sabemos entonces demarcar cuál es el sistema, ¿cierto? Que es proclive a que nosotros analicemos y pensemos precisamente en función de la contabilidad que queremos. Esa relación de progreso y desarrollo también tiene que formar parte, digamos, de una demarcación. El progreso generalmente se ha entendido como en forma lineal, ¿verdad? Es decir, en cuestión de tiempo se ha entendido como un tiempo lineal ahí, ¿cierto? Se dice que el progreso es como mirar hacia adelante, ¿cierto?
pero resulta que allí en esa consideración de mirar hacia adelante, entonces nos prefijan algunas decisiones de progreso, ¿cierto? Pero siempre que vamos a alcanzar esas realizaciones, entonces nos mueven, digamos así, los puntos y esas demarcaciones, al movernos los puntos, indiscutiblemente, entonces hace que nosotros nunca alcancemos un desarrollo, ¿cierto? Hay toda una problemática de categoría, esa categoría de progreso y desarrollo es una categoría del capital, es una categoría a partir de la cual se ha trabajado la colonialidad, ¿cierto? Es decir, digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, el desarrollo, hablamos ahí del desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable. Nos parece adecuado que solamente hablemos de desarrollo sostenible, pero resulta que hay un desarrollo también sustentable, y ese desarrollo sustentable entonces tiene unas implicaciones teóricas completamente diferentes al sostenible. El sustentable implica pues la generación de bases fundamentales, digamos así, sociales, de bases humanas, de bases cognitivas, productivas, ¿cierto? Que permita que a partir de allí logremos nosotros fundamentalmente unos desarrollos. Podría darles un ejemplo de desarrollo sustentable, ¿cierto? Fíjense ustedes que la tecnología, por ejemplo, en el manejo de asuntos de la agricultura está supremamente desarrollada en los países, está supremamente avanzada en los países desarrollados, ¿cierto? Si nosotros trajésemos esa tecnología aquí, digamos una tecnología de punta, para arar, digamos, o para hacer uso de ella en los arados, en el suelo, en el tratamiento de suelos, en el tratamiento agrícola, ¿cierto? Pues casi que podríamos llegar a la precisión de que no incubaría esa tecnología porque nosotros tenemos unas condiciones que todavía no nos permiten hacer uso de ella, ¿cierto? Por desconocimiento o simplemente porque tenemos otras formas, ¿cierto? Que no quiere decir que sean completamente atrasadas, pero sí hay otras formas a partir de las cuales nosotros nos hacemos nuestro ejercicio de producción, ¿cierto? Para hacer sustentable eso, de esa tecnología, tendríamos entonces que avanzar precisamente en su apropiación, en su empoderamiento y hacer que casi que en forma natural nosotros comenzáramos a hacer uso de esas tecnologías de avanzadas, ¿cierto? Para que a partir de allí nosotros entonces lográramos hacer unos desarrollos sostenibles. Precisamente parte del problema que hay entre los países desarrollados y subdesarrollados, precisamente esas diferenciaciones, digo parte, ¿no? Esos problemas que hay entre los países desarrollados y esos desarrollados es precisamente esas mediaciones tecnológicas que marcan unas diferencias y que hacen entonces que las productividades de nuestros países sean completamente diferentes, ¿cierto? Bueno, un asunto que lo hemos bebido mucho en contabilidad convencional, ¿cierto? Y es la diferencia entre una contabilidad micro y una contabilidad macro, ¿cierto? Creo que nosotros hemos derivado eso como de la economía, ¿cierto? Entonces decimos microeconomía y decimos macroeconomía, ¿cierto? Creo yo que la contabilidad política lo que intenta es no hacer, digamos, esa fragmentación entre lo micro y lo macro, pero fundamentalmente hacer el ejercicio de una contabilidad mucho más integral, ¿cierto? Es decir, una contabilidad, por ejemplo, que logre integrar, digamos así, los diferentes flujos que se dan, donde se encuentran los flujos, pues por supuesto, los flujos financieros, los flujos económicos, los flujos sociales. También podemos hablar de que allí están los flujos ambientales y de una manera integral logra entregar unas versiones de información para una toma de decisiones pues como más adecuadas, acordes precisamente no solo con lo que pasa interiormente en las organizaciones, sino también con lo que pasa exteriormente en la organización, es decir, con lo que sucede en el entorno de la organización. Creo que nosotros nos hemos dedicado básicamente a estudiar la contabilidad micro y yo diría que esa contabilidad micro ni siquiera la hemos estudiado cabalmente, sino básicamente nos hemos dedicado a estudiar la contabilidad patrimonial, pero diría que de esa contabilidad patrimonial básicamente estudiamos la contabilidad financiera. A veces pretendemos como reducir el mundo de la contabilidad únicamente a lo contable financiero. Creo que hay ahí pues una equivocación en términos de concepto de campo de conocimiento. La contabilidad más allá de lo micro, es decir, la contabilidad va más allá de lo financiero. La contabilidad es económica, la contabilidad es de productividad, la contabilidad es de gerencia del talento humano, la contabilidad es macro, es de cuenta nacional, la contabilidad ambiental es una contabilidad también que está allí presente, ¿cierto? Eso dice entonces que tenemos que hacer permanentemente esas demarcaciones para que nuestra contabilidad política categorice y hable exactamente de una nueva formación contable, digamos así, una nueva topología contable, de construir unas topologías que permita de alguna manera unas decisiones completamente diferentes. Eso quiere decir también entonces que como categoría, como demarcación, la contabilidad política habla de la historia interna y la historia social.
acéntemelo de esta manera, es decir, habla de la historia interna de las organizaciones, pero es que esas organizaciones no están en el vacío, sino esas organizaciones anidan allí en lo social, ¿cierto? Entonces se trata de hacer un permanente vínculo allí entre la teoría y la práctica. Regularmente nosotros tenemos allí un problema porque hacemos una separación drástica entre la teoría y la práctica. Por eso es que a veces tenemos pues como problemas de conocimiento, ¿cierto? A veces a las universidades se les dice, por ejemplo, que únicamente forman en la teoría, pero no alcanzan a formar en la práctica. A veces nos dicen, digamos, o nosotros decimos, por ejemplo, que nuestros contadores, tecnicistas, practicistas, pues únicamente se quedan allí mirando únicamente la teoría de libros y no logran enredarla con la teoría. En fin, hay un problema, una problemática allí, tenemos que hacer un acercamiento allí dialéctico permanente entre lo que es la teoría y la práctica, ¿cierto? Digámoslo de esta manera, es decir, no hay mejor práctica que una buena teoría, ¿cierto? Pero la práctica sin teoría, pues entonces es como ciega, ¿cierto? Pero la teoría sin práctica, de alguna manera es limitada y resulta siendo raquítica y paralítica para hacer transformaciones e interpretación de la realidad, ¿cierto? Bueno, ya les he comentado a ustedes que hacemos reduccionismo allí de la contabilidad, la miramos únicamente como una contabilidad financiera y les digo, el campo de conocimiento contable es mucho más amplio. Creo que esa diferenciación, esa poca diferenciación que hacemos allí de campo de conocimiento versus contabilidad financiera, campo de conocimiento contable, pues nos genera muchos problemas porque reduce nuestras ópticas de comprensión de realidad, ¿cierto? Digamos, lo que reducimos únicamente la realidad de una organización a la realidad exclusivamente financiera y dejamos por fuera, no alcanzamos a ver que allí hay otros condicionantes y otras condiciones que emergen, ¿cierto? Que están ahí y que tenemos que comenzar a tratarlas. Por supuesto que no podemos dejar de lado en la contabilidad, de marcar en la contabilidad política, que es una contabilidad, debe ser una contabilidad fundamentalmente interpretante de una ética, ¿cierto? Casi que lo podremos decir de la siguiente manera, ¿cierto? La contabilidad en su sentido político es una contabilidad que está atravesada por la ética. Y por supuesto, entonces es una ética a los intereses, ¿cierto? Claro, los intereses arrastran correspondientes éticas, pero la contabilidad política tiene que develar esos intereses, ¿cierto? Para identificar qué clase de intereses son y qué relación tienen esos intereses fundamentalmente con el bien común, ¿cierto? Allí entonces nos encontramos con dos elementos que a veces no los comprendemos, ¿cierto? Y es si nosotros tenemos la capacidad de hacer una construcción social de la realidad o simplemente hacemos construcciones de la realidad. Creo que en ocasiones en la contabilidad convencional formal se hacen construcciones de la realidad, ¿verdad? Pero no tenemos y no damos el paso realmente a una construcción social de la realidad. Fíjense ustedes que si decimos que hacemos una construcción social de la realidad, pues fundamentalmente tenemos tener allí una comprensión de la realidad. Todo esto, por supuesto, son demarcaciones que son muy importantes. ¿Qué pretende la contabilidad política? La contabilidad política pretende convertirse en una mediación teórico-práctica para potenciar fundamentalmente los acuerdos. Y acuerdos de todo tipo, ¿cierto? Acuerdos sociales, económicos, por supuesto, acuerdos políticos. Básicamente acuerdos que estén orientados a la constitución de una ciudadanía, ¿cierto? O reconstitución de una ciudadanía. Yo he colocado allí un interrogante porque creo que tenemos que avanzar mucho más en la comprensión de lo que significa la ciudadanía en el marco de un Estado-nación, ¿cierto? Porque dejarlo solamente con ciudadanía, creo yo que podemos nosotros estar diciendo que la contabilidad es una contabilidad para ciudadanos y no para la gente, ¿verdad? Y resulta que la ciudadanía es de alguna manera como ese término burgués, de alguna manera que está asociado allá a la modernidad y a la construcción de los estados-nación, ¿cierto? Y se asocia allí como a cierta concepción de ciudad, ¿cierto? Y creo yo que hay que darle una ampliación, y por eso le he colocado allí una interrogación, porque implica que la contabilidad política realmente trabaje fundamentalmente la representación, y al trabajar la representación, entonces, y el acuerdo, pues no solamente trabaje la ciudadanía, sino realmente trabaje, digamos así, la gente en toda su dimensión, ¿cierto? No solamente el ciudadano. Pero bueno, ese es a pensarlo allí, ¿cierto? Que de todas maneras, eso son bases éticas, ¿cierto? Que tienen que coadyuvar a la construcción de democracia económica, de información y comunicación, ¿cierto?
Fundamentalmente fundamental lo que sigue ahí es decir que la contabilidad política es crítica al control. ¿Por qué razón? Generalmente nosotros hemos avanzado en la contabilidad convencional, formal, ¿cierto? En las diferentes ópticas de control que se emplean. Ópticas de control que de alguna manera pues están asociadas no solamente por supuesto a mediaciones teóricas, sino también a instrumentos que nosotros los empleamos para hacer el ejercicio de controles, ¿cierto? Necesarios, indiscutibles por supuesto, para que la organización social se mantenga, pero no le dedicamos un poco de tiempo, ¿cierto?, a colocar una lente allí distinta para criticar fundamentalmente ese control. Digamos lo que en la época, por ejemplo, de la época de la sociedad industrial, básicamente el control giraba fundamentalmente como al trabajo, ¿cierto? Entonces, digamos que ese control se suponía que si se controlaba la fuerza de trabajo, de alguna manera, entonces, de esa manera se lograba hacer un mejor ejercicio de productividad y al existir un mejor ejercicio de productividad, ¿cierto? Al incrementar esas productividades, ¿cierto? Entonces, básicamente se incrementaban las ganancias de la organización. Eso, digámoslo así, que en esa época industrial se pensaba allí en términos de una relación capital-trabajo, donde el capital era determinante, ¿cierto?, en el control hacia el trabajo para la obtención precisamente de esas ganancias. Eso ha modificado porque fíjense que si hoy por supuesto siguen esos controles también, que son controles que están presentes allí en la sociedad de industrial. De hecho, esa época, esa forma paradigmática de hacer las cosas no se ha acabado, pero hoy en día hablamos, por ejemplo, de una sociedad del conocimiento, es decir, importa más, por ejemplo, la determinación de políticas, importa más el trabajo alrededor de lo intangible, importa más alrededor del trabajo de ciertas condiciones de servicio, ¿cierto?, que son importantes pues para generarlo, ¿cierto? De alguna manera la productividad se amplió, es decir, la productividad no está únicamente ligada pues al aparato productivo, sino la productividad también se liga de alguna manera a otras variables que tienen que ver como variables que también son consideradas pues productivas, ¿cierto? Entonces hay que estarle haciendo ejercicio de crítica a ese control, porque es que el control también, al momento de ejecutarse, al momento de plantearse en esas cosmovisiones, de alguna manera está diciendo la sociedad que nosotros tenemos, ¿cierto? Y la sociedad que nosotros tenemos, pues generalmente no la queremos, es decir, nosotros queremos una sociedad, por ejemplo, democrática, una sociedad con un sentido distinto, una sociedad realmente para el bienestar social, una sociedad definitivamente para la distribución de la riqueza, ¿cierto? Entonces la contabilidad política tiene que estar haciendo ejercicios de entorno precisamente críticos, estar leyendo ese entorno, estar leyendo y criticando esas estructuras de control, porque al criticarlas de alguna manera devela los condicionantes y las limitaciones que hay precisamente para hacer unas formas institucionales y políticas completamente distintas que permitan que se analicen modelos, ¿cierto?, de ciudadanía económica que fundamentalmente estén basados ya en la equidad y la corresponsabilidad social, ¿cierto? Bueno, por supuesto que la contabilidad política hace uso de las representaciones, de la realidad, ¿cierto? Y para ello, por supuesto, se transforma en una especie, hace uso, por ejemplo, de la ciencia política, hace uso de la semiótica, hace uso del lenguaje y la comunicación. Creo que hoy en día los lenguajes y la comunicación están siendo determinantes para muchas de las realizaciones, en tanto los lenguajes hacen interpretaciones y representaciones de la realidad, ¿cierto? Creo que nuestra contabilidad, cuando ustedes, por ejemplo, estudian los estándares internacionales de contabilidad, bien, si ustedes los estudian seriamente, lograrán identificar que allí lo que hay encerrado son lenguajes, son estructuras lingüísticas, estructuras de alguna manera semiológicas que están ahí, ¿cierto? Que dicen acerca de cómo ustedes, cómo nosotros interpretamos una realidad y cómo al interpretar la realidad aplicamos esa interpretación, ¿cierto? Y en ocasiones la crítica fundamental, por ejemplo, que le hacemos a esos estándares internacionales, que son estándares que de alguna manera no interpretan lo que nosotros tenemos pues, de realidad concreta, ¿cierto? Que son estándares que se han hecho para el ejercicio de unos contextos diferentes al nuestros y al no ser para nuestro contexto, indiscutiblemente entonces quedan desfasados o quedan limitados frente a una interpretación de la realidad concreta. Creo que la contabilidad política precisamente hace uso también de esas formas de representación de la realidad para precisamente, digamos así, apalancar mediaciones teóricas, por supuesto, y prácticas, para un ejercicio de decisión y de juicio completamente pues, diferentes.
Bueno, por supuesto que nuestra contabilidad política tiene que hacer uso de referentes indiscutiblemente, y uno de ellos ya lo venimos enunciando, que es el de la dialéctica concreta, ¿cierto? ¿Cuál es el gran problema que tiene la contabilidad? ¿Cierto? La contabilidad teorizada, pues ese campo de la contabilidad que nosotros como conocemos, pues que incluso que lo estudiamos en las formas de regulación de alguna manera, esa contabilidad que nosotros tenemos en nuestras cabezas, es una contabilidad que está abierta, es decir, a veces se le mira en un sentido positivista, y de hecho hay muchos desarrollos desde el positivismo contable también, ¿cierto? Acerca de la descripción que hace la realidad, ¿cierto? Incluso en su formalidad, ¿cierto? Diciendo que es arranca de ley de la realidad, es decir, qué es la realidad, ¿cierto? Y a partir de ella construye todos sus atributos. Pero a veces entonces lo que hacemos a través de la regulación, especialmente hacemos presencia de una contabilidad que fundamentalmente entonces dice el debe ser de la misma, ¿cierto? A la luz de la interpretación entre hechos y normas, ¿cierto? Fundamentalmente en los esquemas de regulación. Pero hay ese rompimiento, es decir, digámoslo de esta manera, la contabilidad, contabilidad política, al hacer uso de la dialéctica concreta, lo que intenta es hacer una permanente vincularidad entre el es de la realidad y el debe ser de la misma. Es decir, identificamos y describimos de manera muy clara el fenómeno contable, y a partir de analizar ese fenómeno contable, de escribirlo, ¿cierto?, de interpretarlo, pues el mismo fenómeno en su configuración fenoménica nos dirá exactamente cuál debe ser la situación de futuro, ¿cierto? Es decir, el debe ser no resulta siendo un debe ser formal, sino debe ser un debe ser real, ¿cierto?, que está ahí. La dialéctica la hemos abandonado. Yo diría que en nuestros estudios regularmente nosotros estudiamos la contabilidad de manera pues positiva, de manera normativa, pero no logramos de alguna manera hacer como esas vincularidades, ¿cierto?, entre relaciones de es y debe ser, lo que nos hace pues completamente débiles para interpretar una realidad concreta, ¿cierto? Como les venía diciendo, pues se trata de la construcción de pensamiento responsable en la contabilidad política, ¿cierto? Y ese pensamiento responsable, por supuesto, está herido a consideraciones éticas y morales. Esta parte sí es que es bien importante, ¿cierto? Por eso decimos casi, lo estamos pues predicando desde hace mucho tiempo, decimos que fundamentalmente la contabilidad es un fenómeno básicamente del siglo XX, ¿cierto? Especialmente pues especialmente en, digamos así, sus realizaciones actuales, pero es un fenómeno que tiene que ver con lo ético y lo moral. Bueno, aquí les digo yo que la contabilidad política tiene un referente muy especial, que es la circulación del valor económico en la producción, la distribución y el consumo. En otras palabras, tenemos que estudiar mucho teoría del valor para, para nosotros realmente hacer un ejercicio de valoración contable. Es decir, para involucrarla, realmente la contabilidad es valoración y la contabilidad política es valoración. Tenemos que estudiar la circulación del valor económico, porque de allí tenemos que identificar si ese valor económico realmente, cómo él se da y se engarza con lo institucional. Les voy a pedir un momentico, por favor, que por aquí voy a traer agua. Ok, profe, está bien. Bueno, profesor John Henry, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, profe, vamos bien, sí, señor. ¿Cuánto tiempo más vamos a tener? Pues yo creo que de pronto máximo unos 15, 20 minuticos más para dar espacio luego a unos 10 minutos de Sí, preguntas. yo creo que muy importante que podamos como compartir también y conversar sobre estos asuntos, ¿cierto?
Y a veces nosotros los conferencistas decimos muchas cosas, ¿cierto? Pero no damos pues como el tiempo o el espacio necesario para el interrogante. Creo que precisamente el ejercicio de contabilidad política es el ejercicio de los interrogantes. Y cada interrogante debe ser resuelto por la contabilidad política. Digo yo, no porque sea la contabilidad política la que lo tienen que resolver, sino porque cada interrogante, si ustedes lo examinan, cada pregunta que nos hacemos es una pregunta que si la determinamos, la connotamos allí, tiene una consideración política, ¿cierto? Y eso es muy importante. Entonces, conversar es muy importante, ¿cierto? Por eso es que hay que dejar los espacios precisamente para que quienes nos escuchan, de alguna manera, pues a través de la conversa y a través de la interrogante, pues incluso afinemos muchas cosas de la contabilidad política, porque seguramente ya no tiene respuestas para todo. Pero por supuesto que hay que hacerle las preguntas fundamentales y las preguntas centrales para ver cuál es la fortaleza de su discurso, con el objetivo de que al responderse nosotros sepamos si ese discurso realmente sirve para una consideración de resolución de los problemas, ¿cierto? La contabilidad política indiscutiblemente pues tiene que ver con las prácticas contables. Digamos que las prácticas contables están ahí, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros tenemos opciones de mirarlas de diferentes maneras. Yo lo que les estoy diciendo, miremos esas prácticas contables a la luz de un nuevo sentido de contabilidad política. Es decir, con una colocación distinta, ¿cierto? Miremos esa práctica contable, con una colocación distinta. Demos explicaciones de maneras distintas acerca de esa praxis contable, incluso trascendiendo la cuestión de práctica contable, porque la contabilidad política, como lo hemos analizado, esa contabilidad trasciende el concepto de práctica para insertarse en el concepto de praxis. Es decir, nosotros tenemos que ser contadores públicos, ¿cierto? Que realizamos la contabilidad, hacemos el ejercicio de la contabilidad, pero al hacerlo de manera reflexiva y en la acción, pues indiscutiblemente nosotros lo estamos haciendo de manera práctica. Es decir, no solamente estamos accionando, sino estamos reflexionando. Y al hacerlo, de alguna manera, nosotros estamos identificando y apropiando la realidad en el sentido de responder, y la contabilidad política lo hace, responder el para qué de esa contabilidad, ¿cierto? ¿Para qué? Si nosotros logramos identificar ese para qué, pues indiscutiblemente desde ese ángulo vamos a poder encontrarle unas decisiones y unas soluciones distintas a los problemas del establecimiento, ¿cierto? A los problemas distintos del establecimiento. La contabilidad política, les decía a ustedes que la contabilidad política tiene que ver con la circulación del valor económico, ¿cierto? Y con las prácticas. Otra vez se volvió a quedar pegado este bendito asunto. Bien, vamos a hacer el ejercicio de unas conclusiones aquí para que entremos, por favor, pues a conversar, ¿cierto? Y es esto. Básicamente, nosotros necesitamos la emergencia de un conocimiento que sea cada vez mucho más autónomo, ¿cierto? Buena parte de las críticas que nosotros le hacemos a la contabilidad formal convencional, seguramente que ustedes la hacen y la estudian muy bien, y creo que tenemos que estudiarla profundamente. De hecho, yo estudio la contabilidad convencional formal también, ¿cierto? Es que un conocimiento que en cierto sentido no se constituye en un conocimiento autónomo. ¿Por qué no es un conocimiento autónomo, cierto? Porque es un conocimiento que es interpretado de otros contextos, ¿cierto? Y que nosotros no lo hemos descentrado, ¿cierto? Al ser interpretado de otros contextos, entonces indiscutiblemente no es autónomo y no responde esencialmente pues a nuestro contexto. Hay necesidad precisamente de inaugurar unas nuevas categorías, ¿cierto? Y conceptos que permitan interpretar nuestra realidad, ¿cierto? Por supuesto que tenemos que hacer el ejercicio permanente del pensamiento crítico, ¿cierto? Es pensamiento crítico. La contabilidad política es la contabilidad crítica también, es decir, el uso de la contabilidad crítica, ¿cierto? Y el uso de pensamiento crítico para juicios críticos, ¿cierto? Es decir, no basta con que digamos nosotros que se trata de pensamientos críticos, sino que tenemos que estar potenciando permanentemente esa praxis, ¿cierto? Allí, para que nosotros tomemos unas decisiones cada vez más conscientes y unas decisiones como más claras acerca precisamente de la identidad con lo que tenemos y lo que somos. Eso es muy importante en el marco de los acuerdos y muy importante para que la contabilidad realmente sea una contabilidad de colocación. No es fácil, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que desenredar
la lógica de los poderes, la lógica del poder. Aquí tenemos que echar mano, por ejemplo, a los estudios Foucaultianos, de alguna manera, que nos dicen a nosotros acerca de cómo es que se teje esa relación de poderes, ¿cierto? Y cómo es que si en esas relaciones de poderes, pues se dan las administraciones y distribuciones, pues, de las riquezas. Les doy un ejemplo para que se vayan ustedes con el ejemplo, ¿cierto? Si ustedes hacen el primer registro en su contabilidad acerca del nacimiento de una empresa, con toda seguridad que ustedes dirán que hacen un registro de la caja contra el capital, ¿cierto? Digamos que en capital colocan ustedes, por ejemplo, que se generó esa empresa con 20 millones de pesos, y en la cuenta caja entonces ingresaron 20 millones de pesos para iniciar nuestros movimientos, ¿cierto? De la organización empresarial que queremos. Registralmente lo sabemos hacer. Resulta que ese registro que nosotros estamos haciendo allí, tanto el débito como el crédito, ese registro que estamos haciendo allí es un registro que es un registro colocado. ¿Por qué razón colocado? ¿Cierto? Porque está en un contexto. Y el contexto dice acerca del comportamiento de sus capitales. El contexto nos estará diciendo a nosotros, ¿cierto?, acerca de cómo es que se están dando las demarcaciones de propiedad y cómo es que esas demarcaciones de propiedad tienen una incidencia sobre las consideraciones de la riqueza que está empezando y que está generándose a partir de la organización de los primeros registros contables, ¿cierto? Eso es importante, ¿cierto?, que nosotros comencemos a estudiarlo de esa manera. En otras palabras, los sistemas de cuentas no son sistemas de cuentas únicamente porque nosotros seamos diestros y hábiles en registrar las cosas, seamos diestros en el uso de las sumas iguales, ni mucho menos, ¿cierto? Sino que ese asunto tiene que ir más allá porque identificar, ¿cierto?, esas consideraciones que no vemos, pero que tienen una fuerte incidencia sobre las distribuciones de las riquezas, ¿verdad? Coloquemos otro ejemplo. Regularmente yo critico en ocasiones, por ejemplo, ¿cierto?, los trabajos que hace la revisoría fiscal, porque la revisoría fiscal no mira sino las cuestiones financieras de la empresa, es decir, mira las cuestiones administrativas, financieras, pero no mira la productividad de la empresa. Y yo les puedo estar asegurando, diciendo, una empresa puede estarse descapitalizando, por ejemplo, en su cuestión de productividad, ¿cierto? Y sin embargo, financieramente puede estar capitalizada. ¿Cómo es eso? Claro, es decir, es como si los activos se nos estuviesen yendo, los activos, ¿cierto?, de trabajo se nos estuviesen yendo de las manos y sin embargo nosotros no nos estamos dando cuenta de que están yendo. ¿Por qué? Porque únicamente estamos localizados o focalizando nuestra lente única y exclusivamente en la parte financiera. Ese es un asunto, pues, de colocación y es un asunto, por supuesto, pues, político, ¿cierto? Aquí cuando les digo a ustedes que como conclusión de que hay que seguir avanzando en el examen de las cuentas fondo, lo que estoy diciendo es que hay muchas situaciones que pasan en una empresa y que nosotros no alcanzamos a valorar, ¿cierto? Es decir, no alcanzamos a llevarlo a un sistema de representación. Por ejemplo, cómo valorar, ¿cierto?, una buena administración de empresa, ¿cierto?, que también como buena administración, entonces al hacer sus buenas gestiones, pues sí tiene una incidencia positiva en la administración y en la generación de la riqueza, pero hay que valorarlo, es decir, eso es una cuenta especial. No es lo mismo una organización manejada mediocremente que, ¿cierto?, que no entrega valores agregados, ¿cierto?, a aquella organización que sí entrega los valores agregados. Hay momentos en que se puede localizar el valor agregado, se sabe que es el valor agregado, se puede determinar, pero hay unas condiciones que hay que estudiar porque ese valor agregado no se puede determinar fácilmente, ¿cierto? Eso para decirles a ustedes que la contabilidad política haría uso de esos sistemas de observación, si ustedes me lo aceptan, porque observar las cosas de mejor manera, pues permite precisamente que nosotros establezcamos unas categorías conceptuales distintas, mucho más poderosas, mucho más potentes, para precisamente entablar la relación de transformación en el marco de contabilidad y realidad. Y lo que les venía diciendo entonces, como conclusiones, de que la contabilidad política es una contabilidad diseñada especialmente, y a eso aspiro, ¿cierto?, que lo cumpla, diseñada fundamentalmente para la justicia social. Fíjense que en nuestro país, precisamente en los países de América Latina, la gran queja, ¿cierto?, es la inequidad, precisamente la alta injusticia social que hay, ¿cierto? Y que no hay, digamos, no hay una contabilidad que realmente esté trabajando no solamente para hacer la interpretación, sino que esté trabajando para hacer una transformación. En últimas, nosotros disponemos, a la luz de la contabilidad convencional, de conocimientos también que son interesados y tenemos que develar esos intereses para saber, tenemos que ponerlos en claro porque son intereses oscuros y al develarlos, pues vamos a saber exactamente las nuevas formaciones categoriales que necesitamos
para que apoyemos desde allí precisamente las realizaciones de una justicia social. Bueno, muchas gracias y les tengo aquí un elemento final, ¿cierto? Les digo que la justicia social tiene que ver con los derechos, los deberes, las oportunidades económicas y las condiciones sociales de nuestras gentes. Casi que aquí les estoy diciendo la esencia de la contabilidad política, ¿cierto? Como una conclusión general, ¿cierto? Creo que en este segundo ejercicio de exposición de la contabilidad política, estamos arando la creación, la configuración de un campo de conocimiento, yo diría distinto. No sabemos cuál sea precisamente el final y la felicidad final de este campo de conocimiento, pero estamos trabajando alrededor de eso. Y no estamos trabajando de ayer, ¿cierto? Yo diría que precisamente, como les dije al comienzo, desde 1975, se inaugura precisamente esa gran versión de ruptura frente a una dinámica internacional del conocimiento contable, donde estamos diciendo es que ese conocimiento internacional contable no interpreta nuestra realidad, y nosotros entonces trabajamos investigativamente para la generación de una contabilidad diferente que interprete la realidad de manera precisamente diferente. Asunto que es muy vital precisamente para las transformaciones y más vital precisamente en las condiciones actuales, ¿cierto?, de nuestros países. Bueno, muchas gracias y no sé, John Henry, por favor. Sí, profe Edgar, muchas gracias por su presentación. Como siempre nos ayuda a dilucidar muchos de los elementos fundamentales relacionados con la contabilidad. Sí, profe, tenemos varias preguntas, algunos comentarios, entonces voy a ir como dando paso a ellos. Por acá, por una parte, el profesor Oscar William Restrepo, a quien agradezco pues su presencia en estas conferencias, nos dice: buenas noches, un saludo especial, muy interesante el tema, felicitaciones para todos en este Día del Contador Colombiano. Profesor Gracia, ¿cómo cree que podemos hacer para que estas nuevas generaciones de contadores se aparten de la creencia de que la contabilidad solo se refiere a impuestos? Y también el profesor, acto seguido, profe Edgar, nos hace otra pregunta también, que nos dice: ¿cómo convencerlos de la importancia de los contadores en las organizaciones? ¿Será que allí inicia ese acercamiento de la contabilidad política con nosotros? Pues a ver, primero son preguntas muy difíciles, ¿cierto?, de contestar. Sí que sí, por supuesto tenemos unos problemas educativos, ¿cierto?, que yo diría que a pesar de que se han hecho incesantes esfuerzos pues en resolverlos, aún hoy todavía creo que no hemos logrado pues nuestro cometido, ¿cierto? Lo relato como de esta manera, ¿cierto? Fíjense ustedes que cuando germina la contaduría pública, digamos así, en las universidades, ¿cierto?, como profesión, precisamente se está haciendo ahí, el profesor Suárez está haciendo una investigación precisamente de la Escuela Nacional de Comercio, de cómo esa Escuela Nacional de Comercio después dio el tránsito precisamente a la generación de la profesión de contador público pues más establecida en las universidades, ¿cierto?, donde incluso el programa de contaduría pública en la Universidad Nacional de Bogotá jugó un papel pues como determinante allí, como el primer currículo tal vez, junto con otros, creo que el de la Tadeo Lozano también, que comenzaron a andar precisamente en esa senda de formación de contadores con título universitario, ¿cierto? Es decir, una profesión que realmente universitaria, ¿cierto? De hecho, eso está ahí en la ley 43, ¿cierto? Usted no puede ser contador público si usted no ha sido graduado por una universidad reconocida, ¿cierto? Y eso es muy importante seguirlo conservando, porque allí ganamos pues un estatus. Pero a pesar de todo eso que se ha hecho, yo diría que se han hecho excelentes asuntos, excelentes cosas, porque no puedo decir que tampoco estamos tan huérfanos, ¿cierto? Hoy en día contamos, por ejemplo, con grupos de investigación, yo diría muy buenos, yo diría excelentes, ¿cierto?, que están clasificados allí en Colciencias y que están trabajando. Es decir, yo diría que si comparamos 1990 a la fecha, hemos progresado en el número de investigadores, pero no solamente como número de investigadores, sino también las aportaciones que hacen los investigadores, ¿cierto? Y desde ese punto de vista me parece que eso es sumamente positivo.
Yo diría que cuando hablamos, por ejemplo, de contabilidad crítica, yo diría que nosotros hemos sido muchos artífices precisamente de esa contabilidad crítica que ahora nos viene de lo internacional, ¿cierto? Es decir, de lo internacional nos hablan de contabilidad crítica y resulta que nosotros desde el año 1975 venimos develando de forma crítica todo lo que es la insustancialidad del modelo contable anglosajón y venimos diciendo el por qué el modelo contable, ¿cierto?, no reúne los requisitos. Yo lo que les digo entonces es que si hemos avanzado, no hay que mirar la realidad pues de esa manera, ¿cierto? Es decir, hay avances, pero por supuesto, y nuestro profesor que pregunta tiene toda la razón, aún tenemos un asunto allí como complejo de resolver, y es el cómo hacer precisamente para generar como unas nuevas comprensiones de la contabilidad que permitan que nuestros estudiantes amplíen su horizonte y su marco de comprensiones más allá de la misma contabilidad tributaria y más allá de la contabilidad financiera, ¿cierto? Y eso es complejo porque eso toca con las estructuras curriculares y cambiar esas estructuras curriculares no es sencillo y más que las estructuras curriculares pues también anidan allí en estructuras universitarias, ¿cierto? Que están formalizadas, a veces supremamente rígidas, ¿cierto? Cada universidad tiene su concepción indiscutible, su manera de ver el mundo también ahí, su manera de matar las pulgas, como digo yo, y a veces dicen que cambiar universidades o cambiar la formación en las universidades es como remover cementerios, ¿verdad? Porque eso es muy complicado, muy difícil, pero ahí estamos, ¿cierto? Yo diría que no hay que perder la fe, ¿cierto?, en seguir avanzando y seguir cada vez de mejor manera llevando comprensiones. Yo diría que estamos expuestos a tener que hacer como un ejercicio distinto de examen, digamos así, de los planes de estudio para focalizar algunas problemáticas que nos permitan que focalizadas nos permitan a nosotros hacer algunas transformaciones vitales. Por ejemplo, yo digo que desde nuestros primeros semestres un estudiante hay que enseñarle a leer y a escribir y enseñarle a leer, porque decimos nosotros que nuestro estudiante de primer semestre, pues si ustedes miran, los estudiantes no sabe leer. Incluso ustedes pueden encontrar profesionales realmente graduados, ¿cierto?, que no saben leer, porque el saber leer es saber comprender lo que se está leyendo y el hacer lectura de contexto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo leer allí? Es decir, saber leer no es enseñarle al estudiante, bueno, vamos a enseñarle a leer, ¿cierto?, sino especializarlo allí en descubrir a través de las obras muy sugestivas de la literatura, por ejemplo, cómo a través de esas obras de literatura el estudiante puede realmente recrearse con las vivencias digamos así, los intersticios de las realidades que están narradas en esas obras de literatura, en esas obras especiales. Por ejemplo, como una obra como la de Cien años de soledad de García Márquez se puede constituir en una obra interpretada contablemente. Y eso es posible, es decir, cómo mirar el asunto de esas narrativas allí que nos permiten a nosotros no solamente recrearnos con la realidad y las nuevas formas de realidad, sino cómo comenzar a identificar que esa literatura tiene que ver con la contabilidad también. En otras palabras, creo que tenemos que apostarle mucho más, ¿cierto?, a las formas de interpretación y a las formas de comprensión. Creo que las simples formas de descripción ya están haciendo eclosión. Y claro, con una formación solamente descriptiva, pues es una formación que indiscutiblemente entonces no aborda la comprensión, se queda limitada allí y eso es completamente nefasto frente a unas lógicas de transformación y a unas lógicas sobre todo de interpretación de entorno, ¿no? Y bueno, pero yo lo que le quiero responder a nuestro profesor es que sí hay cosas que estamos haciendo, es decir, yo diría que estamos haciendo, pero también, como él lo manifiesta, pues hay unos asuntos todavía que nos faltan mucho por trabajar. Seguramente pasarán muchas décadas antes de que nosotros podamos tener pero se está trabajando. Yo diría que si comparo los asuntos, como les digo, de 1990 a esta fecha, 2021, 2022, ustedes sabrán que se ha cambiado muchas cosas realmente. Hay ciertos avances en materia, por ejemplo, de producción de artículos, de producción de asuntos investigativos. Creo que este asunto que les estoy relatando de la contabilidad política forma parte de esos ingredientes, ¿cierto?
forma parte. Es decir, este asunto de la contabilidad política, tal vez el profesor John Henry les pueda dar alguna cuenta de este asunto, pues no ha nacido solamente de ayer, es algo que hemos venido pues trabajando, por supuesto, a veces en solitario, a veces más acompañado, pero se ha venido trabajando con la finalidad de darle sentido a una contabilidad que queremos diferenciada, ¿cierto? Es importante la contabilidad de los principios de generalización, yo no estoy diciendo que no, pero me parece que hay otras formas de mirar la contabilidad y tenemos que hacer unas rupturas muy especiales, porque esas rupturas implican transformaciones, ¿cierto? Esas rupturas implican transformaciones y esas transformaciones son transformaciones también conceptuales que son las que queremos buscar, ¿cierto? Y categoriales, por supuesto. No sé, a ti no a contestar inicialmente ese asunto de esa manera, ¿cierto? Okay, gracias, profe Edgar. La profesora Fabiola Loaiza nos comenta, gracias, profe Edgar, por sus reflexiones. Y la pregunta es la siguiente. ¿La contabilidad política tendría que ser pensada como una nueva contabilidad o como otra forma de entender la contabilidad con un nuevo sentido, donde pueden incluso converger los diferentes tipos de contabilidad? Bueno, es que la profesora Fabiola me hace también la pregunta del millón, ¿cierto? Eh, la contabilidad política, yo diría que inicialmente, al menos en su fase inicial, es una contabilidad de sentido. Es decir, de un nuevo sentido de la contabilidad. Es decir, mientras nosotros no construyamos el nuevo sentido de la contabilidad, nosotros no podemos hacer ninguna construcción diferenciada, ninguna construcción, digámoslo así, emergente, ninguna cuestión transformadora, ninguna construcción transformadora. Porque es que en el sentido está, si ustedes me lo aceptan, es como los lentes bajo los cuales nosotros miramos la realidad. Es decir, mientras nosotros nos cambiemos los lentes, como miramos la realidad, pues indiscutiblemente entonces la realidad no vamos a cambiar, así de sencillo es. Es decir, no vamos a lograr construir los nuevos referentes teóricos, categoriales, que permitan emergencias científicas, ¿cierto?, para la construcción de teorías distintas, de teorías contables distintas. Entonces, profesora Fabiola, yo creo que inicialmente tenemos que trabajar mucho sentido de la contabilidad política. No he pensado nunca que se transforme en una nueva contabilidad, ni mucho menos, ¿cierto? Pero creo que el trabajo en el sentido de la contabilidad y como contabilidad política nos puede dar como un horizonte distinto, nos puede dar una senda distinta. Y bueno, pues yo creo que ya la historia dirá que hasta dónde logramos llegar, ¿cierto? Y la historia también dirá si juzgará si nosotros estamos en lo correcto o si definitivamente es inadecuado. Pero será la historia la que tendrá que juzgar estas realizaciones, ¿cierto? Y creo yo que la contabilidad política también intenta hacer ver fundamentalmente que todos los asuntos que realiza el hombre y la mujer, ¿cierto? Todos los asuntos, incluso hasta la vida cotidiana, son de carácter político. Y lo que les intento decir es que cuando se hace un registro contable, ahí está presente la política, ahí está presente el poder, ahí está presente las formas de valorización, las formas de valor, ¿cierto? Y las formas de valor son deducidas de criterios de poder, ¿cierto? Lo que en el pasado se valoraba de una manera, fíjense ustedes que hoy día se valora de manera distinta, pero se valora de manera distinta no porque el valor en sí mismo se haya transformado, se valora de forma distinta es porque han cambiado las opciones de poder. Es decir, esas concesiones de poder al cambiar, ¿cierto? Son lentes que aparecen nuevas, distintas, ¿cierto? Que inciden sobre los asuntos. Les doy como un ejemplo, ¿cierto? Fíjense que cuando el Banco de la República cambia las tasas de crédito, eh, son formas institucionales, ¿cierto? De alguna manera la moneda como es forma institucional. Fíjense los grandes impactos que eso tiene sobre la propiedad y los impactos que tienen sobre la riqueza. Y cada cambio en la tasa, en las tasas de crédito, ¿cierto? O en la forma del circulante, en las restricciones o ampliaciones de circulante, pues tiene unas afectaciones grandes sobre las dinámicas de propiedad de la economía, ¿cierto? Y al tener afectaciones sobre las dinámicas de propiedad de la economía, indiscutiblemente tiene afectaciones sobre las formas de generación de la riqueza y también de distribución de la misma. Entonces, hay unos asuntos de poder económico, ¿cierto?, que tienen que ser develados y la contabilidad política lo que quiere es, al menos en la intención de sentido, es colocar los nuevos sentidos para hacer develaciones, o sea, colocar sentidos metodológicos
para hacer develaciones de esos asuntos que son incidentes precisamente en la organización social y en la organización productiva, ¿cierto? Inicialmente respondo eso, profesora Fabiola. Muy difícil esa pregunta. ¿No es nueva contabilidad? Creo que no. No pretendo, digamos, como una nueva contabilidad de la contabilidad. Y sí lo que pretendo de alguna manera, y creo que lo hemos estudiado así, creo que ustedes me han acompañado también en nuestros estudios, es como mirar las cosas de manera distinta, ¿cierto? De manera distinta. Al ser observadas de manera distinta, al hacer observaciones diferenciadas y extensiones, creo que nosotros tenemos una mejor posibilidad de, de andar en la generación de una contabilidad más proclive a la transformación, es decir, una contabilidad menos formal, una contabilidad menos convencional, porque lo que tenemos es una contabilidad convencional que se ha ligado a la cultura, pero como contabilidad convencional deviene del modelo extranjero, ¿cierto? Básicamente, y de la óptica y la mirada de observación de lo extranjero, pero no de lo nacional. De ahí la necesidad de esa contabilidad política, ¿cierto? ¿Es eso, profesora Fabiola? Listo, profe, muchas gracias, profe. Otra pregunta, una de nuestras estudiantes, Juliana, nos pregunta, ¿cómo implementar y desarrollar contabilidad política en Colombia con los hechos y problemáticas en el país y en el mundo? ¿Y qué estrategias podemos implementar? Ah, Juliana, es la profesora Juliana. No, no es la No profesora es ella. Juliana, es Juliana, una de nuestras estudiantes acá de pregrado. Ah, pues entonces yo creo que ese nombre es muy especial porque la profesora Juliana, creo que es ella la que está trabajando. Ustedes me dicen si sí o no está trabajando un asunto que lo identifica como la contabilidad popular. Sí es ella, ¿cierto? Que creo que ella tiene también Sí, correcto. sí, una realización, también una exposición en este evento pues, de Semana del Contador Público, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué es lo que pretendemos primero que todo, la contabilidad política pues tiene que ganar en sentido, pero a través de ese sentido tiene que ganar en la conciencia de los hombres, pero la conciencia precisamente de hombres y mujeres, en la conciencia de los contadores, de nosotros, ¿cierto? Les voy a contar tanto como esto. Por ejemplo, en muchas ciudades aquí de Colombia, ¿cierto? Hay gestiones de autoconstrucción que son jalonadas pues, por diferentes organizaciones, por ONGs, son jalonadas, por ejemplo, por las mismas juntas de acción comunal, ¿cierto? En esas gestiones de autoconstrucción que se reúnen las familias, que son comunidades, ¿cierto? Fundamentalmente familias que quieren tener su casa, que quieren tener su hogar, ¿cierto? Son familias entonces que acuerdan entre ellos, ¿cierto? Que cada uno va consiguiendo, por ejemplo, determinados materiales. Esos materiales, entonces, digámoslo así, que los almacenan, llegan a un almacén especial, que generalmente es un almacén en forma rudimentaria construido por ellos mismos. Y se supone entonces que todos participan, digámoslo así, con la entrega de algo, ¿cierto? La responsabilidad es entregar algo, y ese algo entonces lo van aplicando en la construcción. Algo así, si yo me consigo 2 bulticos de cemento, pues eso no quiere decir que sean los 2 bultos de cemento de mi casa, sino son los 2 bultos de cemento para la construcción precisamente de las necesidades de construcción de toda la comunidad, ¿cierto? ¿Y cómo les parece que ahí es donde se necesitan los contadores? Porque es que los contadores tienen que llegar y realmente interpretar no solamente la comunidad y las deficiencias conceptuales que tiene la comunidad, ¿cierto? Porque incluso encuentra uno comunidades donde sus miembros son personas que incluso ni saben leer y escribir, ¿cierto? Entonces, como un contador, ¿cierto? Desde su versión contable, es decir, con amplia concepción contable, pues se inserta allí en la comunidad y ayuda a organizar contablemente los asuntos, precisamente para que la comunidad quede satisfecha, pero para saberla orientar en las realizaciones de esas labores de autoconstrucción. Porque la contabilidad también es una forma que da acuerdo y entendimiento, por eso es contabilidad política, es decir, porque permite que la comunidad, o sea, los miembros de la comunidad, se pongan de acuerdo en cómo hacen las distribuciones de los materiales y de las cosas para la construcción de sus viviendas. Claro, es como explicarle, por ejemplo, a una persona que se levantó, por ejemplo, medio volquetado de ladrillo y la persona pasaron 15 días y no ve que ese ladrillo esté siendo aplicado en su lote, entonces inmediatamente va a formar problema diciendo, no, lo que pasa es que me están robando la media volquetada. ¿Cómo explicarle
contablemente de que no está sucediendo así, sino que simplemente se están haciendo aplicaciones, ¿cierto? Y que todos van en conjunto y que todos van construyendo en conjunto y ese es un asunto de contabilidad, ¿cierto? Es decir, es un asunto de modelo contable y ese modelo contable indiscutiblemente está por construirse y los contadores que decidan hacer sus labores alrededor de la autoconstrucción, ¿cierto? Incluso participando allí del trabajo mismo de la autoconstrucción, pues allí estamos haciendo el ejercicio de contabilidad política, porque allí a través seguramente de la nueva generación de categorías conceptuales, de unas nuevas formas conceptuales, pues esas formas conceptuales son las que permiten que nuestra comunidad se ponga de acuerdo, porque son formas de representación que hacen que esa representación permita que no solamente el acuerdo, sino realmente las obras sociales, ¿cierto? Es decir, que lleguemos a la construcción realmente, a la transformación de esa realidad concreta que queremos, ¿cierto? Eso es muy importante, pero sí hay un problema ahí de conciencia todavía nuestra. Nosotros creo que todavía estamos enraizados en un modelo económico allí, que es un modelo económico utilitarista, que es un modelo económico del individualismo, que es un modelo de democracia liberal, ¿cierto? Donde fundamentalmente interesa el yo, que tenemos una concepción donde el otro no cuenta, tenemos una concepción donde la comunidad cada vez la hacen desaparecer, ¿cierto? Porque implica que se trabaja en conceptos como de sociedad. Entonces cada vez es más difícil empotrar como realizaciones a la luz de este modelo, pero hay que salir de alguna manera de él hacia la construcción de un modelo económico completamente distinto y más proclive precisamente al bienestar de la comunidad y de la sociedad, incluso del individuo mismo, ¿cierto? El bien común es una opción, es una opción, ¿cierto? Es decir, esa categoría de bien común es una opción. El bien común no es solamente un bien individual, ni mucho menos, ¿cierto? Ni es un bien religioso, ni otorgado por Dios, ni mucho menos. Por supuesto, hay versiones religiosas que trabajan el concepto de bien común derivado de una consideración de Dios, pero básicamente el bien común tiene que ver precisamente con el bienestar de todos, pero también el bienestar de uno. Es decir, casi como los mosqueteros, ¿cierto? Uno para todos y todos para uno. Ese es el bien común, es decir, una nueva filosofía que logre construir una economía de servicio completamente diferente a los modelos pues tradicionales, que son modelos que están llamados a desaparecer porque son demasiado individualistas y de rentabilidad, exclusivamente de versiones de rentabilidad, pues que no le hacen mucho bien a estas sociedades que cada vez reclaman pues cambios importantes y que la contabilidad tiene que ayudar a la generación de esos cambios, ¿cierto? Bueno, eso a ti no va a responder. Sí, profe, muchas gracias, profe. Por acá un saludo y un reconocimiento de nuestro amigo Juan Fernando Peláez, que nos dice que muchas gracias, profe Edgar, por sus reflexiones y saludos desde Medellín. Le dice Juan Fernando Juan Fernando, Peláez. que muchas gracias a Sí. Juan Fernando. Sí, muchas gracias. Y por último tenemos una pregunta también del profesor Oscar William Restrepo nuevamente. El profesor nos pregunta si este valor agregado se puede considerar como algunas posibles estimaciones contables, es decir, que se pueden generar a futuro teniendo en cuenta algunas variables económicas que hay en el presente. Bueno, creo que es una pregunta que no sé, suena mucho la pregunta a una especie de pregunta de contabilidad financiera. Si le comprendo bien, ¿cierto? Es decir, creo que Es voy a intentar, posible. sí, voy a intentar como una respuesta a ver si de pronto algunos elementos que incluso esa pregunta es interesante porque me ayuda a mí también a hacer las diferenciaciones entre contabilidad financiera y contabilidad económica, ¿cierto? La contabilidad política tiene que identificar una nueva consideración sistémica donde esa consideración sistémica haga el ejercicio de la integralidad, ¿cierto? Y la integridad, pero de la integralidad, ¿cierto? Porque no se trata del examen exclusivamente de flujos financieros o independientes de flujos sociales o independientes de flujos ambientales o de flujos económicos. Tal vez una contabilidad como la que tiene postulada el profesor Rafael Franco sea como proclive precisamente
en su avance irse trabajando en un nuevo sentido en el término de como contabilidad política, ¿cierto? Porque lo que tenemos es una contabilidad únicamente de los flujos financieros, ¿cierto? Entonces, precisamente es una contabilidad como de determinación de rentabilidades, ¿cierto? Y son modelos para la determinación de rentabilidades. Dice que el modelo, por ejemplo, de ingresos y egresos, básicamente de forma cuantitativa, monetaria, pues básicamente es un modelo exclusivamente para la determinación de esa rentabilidad, ¿cierto? Allí incluso en ese modelo, por ejemplo, de pérdidas y ganancias, básicamente la categoría, por ejemplo, de gastos, es una categoría que integra absolutamente todo a nivel de erogaciones, ¿cierto? Por ejemplo, el trabajo lo hace equiparable igual o a otro gasto, ¿cierto? Entonces le denominan gasto salario, cuando el factor trabajo es completamente pues, diferente en términos de la generación de un valor agregado, ¿cierto? Yo le contesto al profesor que sí hay necesidad de estudiar el valor económico, de estudiar la circulación del valor económico, no solamente en su forma institucional, sino también en su caracterización de moneda, y de velar allí entonces cómo es una riqueza antes, cómo es la riqueza en su constitución, digamos, actual, y cómo será la riqueza en su constitución posterior, ¿cierto? Es decir, un antes, un presente y un después. Es decir, porque la riqueza pues es un permanente movimiento de valores, ¿cierto? En la medida que tengamos como claro eso, en términos, por ejemplo, de una versión de valor agregado, yo creo que podemos nosotros apuntar allí a hacer diferenciaciones no solamente cuantitativas, sino cualitativas y a partir de ahí, esas diferenciaciones, mirar cómo son los resultados, ¿cierto? Interesante pregunta, profesor Oscar, pero claro, hay que anotarla también para seguirla estudiando. Muchas gracias, profe. Pues estoy acá. Sí, hay una nueva pregunta de Alejandra Mesa. Nos dice, saludos, profe Edgar. Quisiera preguntarle si considera que las regulaciones éticas profesionales se constituyen en declaraciones políticas dentro de la profesión y de la forma en la que se concibe la contabilidad por parte de los estudiantes. ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Perdóname. Sí, esta pregunta nos la formula Alejandra Mesa. Entonces nos dice que si considera que las regulaciones éticas profesionales se constituyen en declaraciones políticas dentro de la profesión y de la forma en la que se concibe la contabilidad por parte de los estudiantes. Bueno, es decir, las regulaciones de la contabilidad son regulaciones pues éticas en términos generales, son éticas. Éticas porque dicen acerca de cómo se deben hacer las cosas y cómo se deben reglar y cuáles son los comportamientos que le deben acompañar, ¿cierto? Incluso yo diría que cuando hacemos el ejercicio de nosotros como contadores ahí, entonces no solamente nos enfrentamos a regulaciones éticas, sino también o sea, sentidos morales, ¿cierto? Porque el sujeto como tal no es solamente un sujeto ético, sino también un sujeto moral. Pero claro, las regulaciones terminan siendo de carácter político. De hecho, la Constitución Nacional por eso se dice la Constitución Nacional es una constitución política, ¿cierto? Es que es un marco ético, ¿cierto? Si ustedes hablan de la Constitución Nacional, entonces ese es un marco ético precisamente a partir del cual todos, se supone los colombianos, a través de la Constitución nos ponemos de acuerdo. Es decir, ahí están las reglas éticas y las reglas políticas a partir de las cuales nosotros nos tenemos que poner de acuerdo para poder como funcionar, ¿cierto? Entonces las regulaciones no están ajenas a ese marco político. Esas regulaciones de alguna manera están atravesadas por intereses. Por ejemplo, si ustedes contraponen el bien común versus los stakeholders, por ejemplo, dice, es que los stakeholders, pues sí, los stakeholders son una manera de decir cómo se comportan los diferentes intervinientes en la generación de un valor agregado. Por ejemplo, cómo se comportan los proveedores, cómo se comporta el trabajo, cómo se comportan los acreedores, cómo se comporta el capital en la generación de ese valor agregado que se genera fundamentalmente en las organizaciones empresariales, ¿cierto? Y eso está atravesado también por una ética empresarial y los stakeholders son proclives a
a desarrollar una determinada ética, generalmente la ética del capital. Pero de alguna manera, si bien responden a esas regulaciones que son regulaciones, o sea, cumplen esas regulaciones que son regulaciones demandadas por el sistema, incluso algunas seguramente son regulaciones que no están inscritas dentro del sistema, pero que pueden llegar a ser legales, ¿cierto? De alguna manera, en esas regulaciones, pues son diferentes a lo que podríamos llamar una regulación desde un punto de vista, por ejemplo, del bien común, ¿cierto? Porque ya entonces quiere decir que para el bien común sería mirar cuáles son los intereses precisamente de los stakeholders respecto de la construcción de sociedad, respecto de la construcción de ciudadanía, respecto de la constitución de bienestar y respecto de otros valores que son y deben ser como determinantes para la sustentabilidad y el progreso de una sociedad, ¿cierto? El desarrollo de una sociedad. Entonces, eso respondo, ¿cierto? O sea, las regulaciones son regulaciones, quieras o no, son regulaciones de naturaleza ético-política, ¿cierto? Están incursas allí en marcos institucionales. Esos marcos institucionales, por supuesto, que cada vez no corresponden solamente a los marcos institucionales derivados del Estado-Nación, sino son marcos institucionales que cada vez son más globales, ¿cierto? Son más supranacionales. Y son marcos institucionales que al regular ahí, digamos, las actividades económicas, al regular acciones de la sociedad, pues intentan homogeneizar o estandarizar ciertos asuntos con el objetivo precisamente de facilitar la circulación de capitales o la circulación, el trasvase de valores agregados, digamos así, de unas economías a otras, ¿cierto? De la sustracción de valores de unas economías hacia otras. Y son regulaciones entonces que quieras o no, están allí adheridas y están allí, digamos así, enredadas en consideraciones de poder económico. Que eso es lo que hay que develar. La contabilidad política precisamente es contabilidad política porque intenta develar ese tipo de regulaciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las actuaciones, por ejemplo, del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en nuestras economías, ¿cierto? ¿Por qué, por ejemplo, Argentina está tratando de negociar su deuda externa, por ejemplo, con el Banco Mundial, ¿cierto? Con el Fondo Monetario Internacional, que eso es prácticamente hablar de lo mismo, ¿cierto? Esas dos instituciones, fondo y banco. ¿Qué está pasando allí precisamente con esos empréstitos internacionales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las tasas de cambio? Las tasas de cambio no solamente son variaciones de moneda, ¿cierto? Sino pérdidas de valor de unos, digamos así, de unas monedas nacionales frente a otras, sino que son precisamente ejercicios de poder, ¿cierto? Fíjense que cuando se habla de que se cierran las cuentas internacionales en determinadas economías, ¿cierto? Se bloquean esas cuentas financieras internacionales, pues ahí básicamente lo que hay son ejercicios de poder, ¿cierto? Que inciden sobre la riqueza y la admisión de la riqueza. Son ejercicios de poder, son ejercicios de regulación, son ejercicios regulativos, ¿cierto? Cuando hay niveles de inflación que se reconocen, ¿cierto? Pues esa inflación está significando precisamente movimientos alrededor de las masas monetarias respecto de los precios de los valores de los productos. ¿Eso qué significa? Son relaciones de poder, ¿cierto? Es decir, eso es lo que trata de identificar la contabilidad política, ¿cierto? No sé si alcancé a contestar. Hay muchos elementos mejor dicho, esa pregunta que nos hiciste allí, esa pregunta es para otra ponencia. Creo que hay que anotarla para otra ponencia. Muchas gracias, profe Edgar. No tenemos más preguntas por el momento. Bueno, y creo que también ya vamos llegando como al final del tiempo. Entonces, profe, pues no resta sino agradecerle mucho por esta presencia en esta jornada de hoy. Agradecer también a todos los participantes que nos estuvieron acompañando durante esta noche, aprendiendo y conmemorando con nosotros esta importante fecha que es el Día del Contador Público Colombiano, una fecha que, como suelo decir yo, pues es importante celebrarla de forma académica y creo que pues este tipo de conferencias que estamos desarrollando que nos ayudan a construir conciencia colectiva, conciencia política frente a la contabilidad, frente a la contaduría pública, son la mejor manera para conmemorar de forma adecuada el Día del Contador Público Colombiano. Entonces, muchas gracias a todos quienes estuvieron presentes hasta este momento y profe Edgar, nuevamente muchas gracias, una feliz noche para todos y todas. Gracias a ustedes, gracias John Henry, de verdad que muy rico poder verbalizar esto, que es la segunda vez que hablamos de contabilidad política, así como públicamente.
este asunto hay que seguirlo trabajando. Ustedes saben que el conocimiento es así, hay que seguir arando día a día. Y todo se hace en función de una contabilidad pública y una contabilidad diferente y mejor, ¿cierto? Entonces, muchas gracias, de verdad que la invitación, gracias por este 1 de marzo, felicitaciones a todos, nos debemos una felicitación a todos nosotros, somos contadores públicos, amamos nuestra profesión y yo creo que tenemos que aportarle mucho más. Y muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias, gracias. Muchas gracias, feliz noche.